have the ride of our lives ahead of us. We're becoming aware of the kind of Babylon that surrounds us. I'm praying for a mighty and a transforming Word of God to fall upon us. Muy buenas noches tengan todos ustedes, mi nombre es Alejandro Juárez, les doy la más cordial bienvenida a esta transmisión. Vamos a comenzar el día de hoy con este estudio devocional que se va a llamar como el otro lado del egocentrismo. Vamos ahora a ver los conceptos vamos a repasar los conceptos del día de ayer. Los conceptos del día de ayer son idolatría, inspiración divina, libertad de culto, como le dice el mundo, y nosotros sabemos que no proviene de Dios. Las pruebas o dificultades, el mundo culpa a Dios, y en el caso de nosotros nos sirven para crecer o evaluarnos. Ser liberados de las pruebas nos permite, el mundo dice que es por esfuerzo propio, pero la realidad es que nosotros sabemos que Dios nos puede rescatar del fuego, de en medio del fuego o por el fuego. Y finalmente el concepto de teofanía, que el mundo no lo conoce pero completamente, pero para nosotros es la manifestación de Dios. Nuestro tesoro del día de hoy lo vamos a encontrar en Daniel capítulo 3, versículo 3. Les voy a pedir que por favor oremos antes de comenzar. Amantísimo Dios, buen Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, Señor, te damos muchas gracias por estos momentos que tú nos concedes, porque tú nos das la oportunidad, Señor, de estar aquí delante de tu presencia, aprendiendo una vez más sobre este libro, tan hermoso libro de Daniel. Te pedimos, Señor, de que tu Espíritu Santo nos dirija y tú estés en medio de nosotros en todo momento, y Padre Celestial, de que sea tú, Señor, que nos lleves a lo que debemos aprender en esta sesión. Y bendice a nuestros amigos, amigas, hermanos, hermanas que nos están sintonizando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos pues a comenzar. Les voy a pedir que abran su Biblia en el libro de Daniel. Daniel capítulo 3, versículo 3, el cual dice de la siguiente manera: Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Recordemos que en la sesión pasada nosotros habíamos visto que Nabucodonosor había erigido una estatua en la que quería que todos lo adoraran, que se inclinaran delante de él. Y en la sesión anterior vimos cómo es que la Babilonia moderna en la que vivimos se está desesperada por mostrarnos su superioridad. Antes de continuar, vamos a decir nuestro texto lema de este estudios dominicales, estudios bíblicos, que se encuentra en el libro de Malaquías 3:16, el cual dice de la siguiente manera: Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Nuestro objetivo de esta primera parte de la serie del libro de Daniel, recordemos que son 12 semanas en las cuales nos vamos a enfocar a estudiar un capítulo por semana. Entonces ahorita nos encontramos en el capítulo 3, semana 3, capítulo 3. Pero de estas 12 capítulos o 12 semanas de estudio, vamos a dividirlo en 6 primeras semanas. Vamos a ver lo que es cómo vivir en integridad en medio de esta nueva Babilonia. Y los 6 últimos capítulos de Daniel, vamos a ver todo acerca de la profecía.
En esta parte, en esta primera etapa, vamos a ver lo que es desarrollar alarmas contra los encantos de la Babilonia actual. Estamos entonces en esta primera etapa del estudio desarrollando alarmas contra los encantos de la Babilonia actual. Nuestro objetivo de esta primera etapa. La segunda o la pregunta del día de hoy es, ¿qué dice Santiago 3:13 al 16? Les voy a pedir a todos ustedes, amigos, amigas que me están escuchando, que por favor busquen el libro en la carta de Santiago, en su capítulo 3:13 al 16, y lo lean con calma y puedan responder a esta pregunta que tenemos para el día de hoy, que dice, ¿qué dice Santiago 3:13 al 16 sobre la ambición egoísta? ¿Cómo la clasifica? ¿Cómo la describe? ¿Qué es la ambición egoísta? Santiago 3:13 al 16. A lo largo del programa pueden responder o pueden comentar en la sección de comentarios y por supuesto estaré leyendo sus comentarios. Vamos entonces a continuar. Esta imagen es según la tradición dicta que así se veía o así era o así lucía el apóstol Santiago. Dice, aquí vemos, ¿no? La buena sabiduría proviene de lo alto y se muestra por las buenas obras en sabia mansedumbre. La mala sabiduría provoca celos, contención, jactancia, no desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Cuando hay celos por la sabiduría que Dios otorga a un creyente, estamos viendo que la carne en ese hermano se está manifestando. Porque también dice la palabra del Señor que si nosotros pedimos al Señor, Él nos dará. Y Él es rico para darnos en abundancia sabiduría. En la sesión anterior, como les estaba comentando, habíamos visto a la Babilonia actual estar desesperada por mostrar la superioridad o una supuesta superioridad de ella sobre nosotros. Ellos no tienen ninguna superioridad, Babilonia no tiene ninguna superioridad. E independientemente de la estatua que representa o tiene un significado profético, nosotros estamos ahorita en esta primera etapa viendo cómo es que Babilonia se busca doblegarnos ante sus encantos. Es muy importante recordar que Nabucodonosor, inspirado en ese sueño que tuvo de la estatua y que vimos en las sesiones pasadas, haya por eso erigido o ha mandado erigir esa nueva estatua que ahora había mandado traer a toda la planilla mayor de Babilonia para que se arrodillaran ante ella y se hiciera una ley, se promulgara una ley donde se buscara que todos se arrodillaran ante ella. Ciertamente en sesiones anteriores habíamos visto que a través de nuevos ídolos, de actores, de músicos, y aún el famoso rock cristiano, se habían infiltrado en la iglesia. Y eso era parte del egocentrismo de Babilonia. Pero ahora vamos a hablar de un lado que yo diría que es el más peligroso del egocentrismo y que la Babilonia nos hace creer que es otra cosa, que es despreciarnos a nosotros mismos. A este lado se le conoce como el lado humilde del egocentrismo. Se disfraza de una mala autoestima o de tener un mal concepto de nosotros mismos. Pero el pensar siempre mal de nosotros mismos es igual a pensar siempre nosotros como superiores. O pensar realmente que el universo gira en torno a nosotros. Algunas frases como yo soy fea o yo soy feo, soy horrible, soy lo peor, es una forma de decir que fuera de nosotros no hay nadie más peor o más grande que nosotros. Pero ahora está disfrazado en una forma de mala autoestima, de un mal concepto de nosotros. La realidad es que también este es un lado en que la Babilonia nos trata de hacer pensar en nosotros. Como habíamos visto en el libro de Isaías en sesiones anteriores,
aquel pensamiento que dice yo y nadie más se está permeando en nuestra sociedad actual. Frases como les comentaba que decía yo doy lástima y no hay nadie que dé más lástima que yo. Soy una basura y nadie más hay que sea más basura que yo. Eso es también, aunque no lo crean, una forma de egocentrismo, de decir que nadie más hay que sea peor que nosotros. Pero la Biblia nos habla acerca de ello, precisamente. La Biblia nos instruye a cómo debe ser nuestra autoestima y esto es lo que debemos de tener muy en cuenta para luchar contra esas nuevas filosofías o esas formas nuevas de pensar de la nueva Babilonia. En la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 3, dice de la siguiente manera, el apóstol Pablo, inspirado divinamente, digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí también aplica ciertamente el no creernos más de lo que somos, más de lo que Dios nos ha concedido con nuestros talentos y con nuestros dones, sino que también implica o nos indica que no nos creamos menos. Dios nos dio una estima como hijos de Dios. Dios nos dio un valor y ante los ojos de Dios somos valiosos, de gran estima. Dice la palabra del Señor, porque a mis ojos fuiste de gran estima, por tanto daré naciones en rescate tuyo. Entonces, si nosotros empezamos a pensar que no hay nadie peor o nadie más peor que nosotros, también es una forma de no valorarnos y dar cabida a un pensamiento egocéntrico. Parece mentira, ¿verdad? Parece como que uno dijera, bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo si yo me estoy, este, si yo mismo me estoy menospreciando? ¿Cómo eso va a ser egocéntrico? Pues sí, es egocéntrico, porque siempre estamos considerando o no dejamos de pensar que no hay nadie peor o alguien mayor que nosotros, aún en las malas. A esto se le puede conocer como un proceso de destruir para construir. Porque a veces nos enfocamos en construir una imagen tan pobre de nosotros que nos preocupamos en mantenerla así, que se vuelve nuestra prioridad. A veces nosotros mismos nos enfocamos en menospreciarnos tanto, en decir que no podemos. Entonces nos gusta quedarnos en nuestra zona de confort. Y Dios no quiere eso. Y entonces decimos, no, yo estoy bien aquí, yo estoy aquí tranquilo, sin que nadie me moleste y sin que a nadie moleste. Y es una forma de también decir, no, pues aquí en mi lugar, en mi altar, en mi estatua estoy tranquilo. Lo cierto es que nosotros debemos de siempre buscar mejorar. Aunque no lo creas, mejorar es dar un testimonio de que Dios vive en nuestro corazón. Dios nos llamó para cosas grandes. No nos llamó para ser menospreciados o para nosotros mismos menospreciarnos, sino que nos llamó para nosotros ser grandes delante de la presencia del Señor. Debemos llevar mucho fruto para que Dios se glorifique en medio de nuestras obras. En su momento, Sadrach, Mesach y Abednego no se dejaron influir por una mentalidad superior de Babilonia o por una idea de inferioridad. Imagínate, Babilonia tenía la estatua enorme de Nabucodonosor y le habían dicho a los amigos de Daniel, si no adoras la estatua, serás llevado al horno de fuego. Y ellos se debieron de haber sentido los más indefensos, impotentes de poder hacer algo. Y vieron cómo es que sí los iban a llevar. Y cuando los llevaron al horno de fuego, seguramente habrán pensado, bueno, Señor, ¿dónde estás? Sálvanos, ¿no? Y se debieron de haber sentido chiquitos, chiquitos. Pero su confianza en Dios fue aún mayor. Su confianza en Dios fue aún más grande que los problemas y de cualquier intento de permear su mente de parte de los babilonios. Y entonces de esa manera
con su fe puesta en Dios pudieron triunfar y bueno, siempre tener el mismo concepto que Dios tiene de ellos. Por eso es muy importante que nunca aspiremos a ser alguien ajenos a nuestra personalidad. Muchos de nosotros nos enfocamos en querer agradar a otros grupos y nos hacemos a la forma de esos grupos y hablamos a la forma de esos grupos. Ojo, aún en las iglesias, dentro del pueblo de Dios, hay grupos de o cotos de poder que uno trata de volverse como ellos. Los ve que influencian, los ve uno que tiene unos ministerios enormes y que se ven a la vista de todo el pueblo de Dios y queremos ser como ellos y queremos ser así tal cual ellos. Pero lo cierto es que no busquemos agradar al hombre, sino que busquemos agradar a Dios. Por eso es muy importante que no olvidemos que nosotros tenemos una gran estima delante de Dios. Y si no encajamos en un grupo, pues no encajamos y no hay problema, ¿no? Yo les he contado mi testimonio, se los voy a volver a contar. Yo por muchos años fui rechazado en una iglesia, ¿no? En los jóvenes me veían menos porque preservaba la sana doctrina y no me gusta el rock cristiano. Y varias veces hasta me llegaron a decir, pues ¿quién se va a casar contigo si eres tan cuadrado, ¿no? Bueno, pues déjenme decirles que ahora estoy por casarme, primeramente Dios, estoy por casarme y con una joven muy hermosa, muy guapa, que también está escuchando este programa. Es una joven guanajuatense muy, muy hermosa, Vicky, y es una ministra del Señor que defiende la sana doctrina. ¿Y qué es lo que pasó? Pues ciertamente sufrí al principio, en el pasado, porque no me aceptaban los jóvenes de aquella iglesia, pero ahora yo sé que haberme mantenido firme fue lo mejor, porque el Señor a su momento, en su momento, después de unos años, el Señor recompensó por su infinita misericordia. Por eso es más importante que debemos enfocarnos en llevar mucho fruto, pero siempre teniendo en cuenta que Dios se va a glorificar en medio de nosotros. No alimentar nuestra carne, no alimentar nuestro ego, porque muchos utilizan el ministerio para enriquecerse a costa de la iglesia, o muchos usan el ministerio para ligar, o muchos utilizan el ministerio para alimentar su ego y que los vean en público, y véanme, soy el ungido de Dios, soy el profeta. No, debemos siempre tener en cuenta que nuestra vida está para que Dios se glorifique en medio de ellos. Por ello, vamos a hacer nuestra conclusión el día de hoy. La conclusión tenemos 6 conclusiones, bueno, 5 y una pregunta. La conclusión primera es, la Babilonia moderna nos quiere hacer creer que la perfección humana se encuentra representada por sus ídolos. Esta es la primera que vimos también el día de ayer. La segunda, la nueva Babilonia nos grita que busquemos una posición cada vez más alta. La Babilonia actual nos dice, supérate, siempre sé mejor, no busques cosas menores, tú mereces más. Y ciertamente nosotros debemos superarnos. El deseo de superarnos no está mal. Sí podemos superarnos sin olvidarnos de Dios primeramente. Debemos siempre tener a Dios presente en nuestros corazones. Debemos de tener siempre presente que Dios es el que nos va a estar capitaneando. No pensar que nosotros podemos por nuestras fuerzas, porque en ese momento estamos destinados a fracasar. El tercer punto, Dios nos dice, en contradicción o en contraposición de lo que dice la Babilonia moderna, Dios nos dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No dice el Señor, busca primero subir de puesto, busca mejor hacer algo bien de ti. No, nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si nosotros buscamos a Dios, Él nos hará lo que nosotros estamos necesitando. Y un ejemplo es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue un pueblo que vivió en el desierto
y el Señor los pastoreó personalmente. Y nunca se desgastó su calzado, nunca se desgastó su túnica. Siempre estuvieron alimentados por el maná, y cuando pidieron carne también les dio carne el Señor, y nunca les faltó descanso, nunca les faltó absolutamente nada. Nuestra cuarta conclusión es no ceder ante el culto a la estatua del rey Nabucodonosor. Y eso les costó a los amigos de Daniel el ser lanzados al horno de fuego. En nuestro caso, como hijos de Dios, el no ceder ante los encantos de Babilonia nos costará la discriminación. Nos costará que nos tilden de locos, nos costará que nos hagan menos, nos costará de que hablen en contra de nosotros, nos costará de que empiecen a decir calumnias contra nosotros. Lo cierto es que Dios es mayor que todas las calumnias y persecuciones que haya en contra de nosotros. El sexto punto es muy importante porque dice la palabra de Dios que cuando nuestro estaba aquí en la tierra, les dijo, si a mí me lo hicieron, ¿cuánto más os harán a vosotros? Entonces, en Juan 15, 18 al 16, 15, 18, perdón, dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y esto fue nuestro Señor Jesucristo el que lo dijo. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces, seguir nosotros el camino del Señor y no inclinarnos a la estatua de la Nueva Babilonia, eso nos hace ser blanco de persecución, de discriminación. La persecución se puede manifestar también en una forma de hacernos objeto de sus burlas. Aún en la iglesia, los cotos de poder nos pueden hacer a un lado e inmovilizarnos. Se dice por ahí la hielera espiritual. No, lo cierto es que si nosotros nos mantenemos firmes, Dios es fiel para recompensarnos en su momento. Y finalmente tenemos este texto que quisiera compartirles, y es cuando nos sentimos agobiados por la persecución. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Si sientes que eres discriminado, si te sientes agobiado, te comparto este pasaje. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Vamos a orar. Estamos llegando al final de nuestro estudio bíblico del día de hoy. Vamos a orar y luego doy unos anuncios. Oremos. Amantísimo Dios, buen Padre Celestial, muchas gracias te damos por este estudio bíblico que tú nos has dado, donde cada vez más nos vas dando armas y nuevas señales para poder hacer frente a la Babilonia moderna. Gracias Padre Celestial porque tu Espíritu Santo nos va guiando en este estudio. Y ahora, Señor, te pedimos de que tú nos permitas poner en práctica esto que hemos aprendido. Dirígenos, Señor, en todo momento y que, Señor, tu Santo Espíritu nos siga guiando en nuestras vidas. Bendice a nuestros hermanos que nos escuchan en esta transmisión o en las transmisiones en diferido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.